días a todos ustedes, maestros de Aguascalientes, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato. Sean bienvenidos. Los maestros de Jalisco también sean bienvenidos. Nos toca ser anfitriones, por eso. Se encuentra con nosotros para esta segunda reunión de capacitación sobre la reforma curricular de las escuelas normales la doctora María del Carmen Jaime Ruiz, responsable de la reforma curricular. La maestra Alejandra Javier Jacunde, directora general de Educación Normal en Jalisco. El doctor Tenoch Cedillo Ábalos, director de Políticas para la Formación de Docentes. El licenciado Jorge Montoya Orozco, coordinador de Formación y Actualización Docente. Y la maestra Marcela Santillán Nieto, directora general de Educación Superior para Profesionales de la Educación y la número 1 de responsable al frente de la reforma curricular. Sean todos bienvenidos a Jalisco, es su casa. Para dar la bienvenida oficial, el licenciado Jorge Montoya Orozco, coordinador de Formación y Actualización Docente. Muy buenos días tengan todos ustedes, maestros, maestras. Cada vez que me pasan un papelito me pongo nervioso, no venía preparado. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a esta segunda reunión regional de capacitación de la reforma curricular en las escuelas normales. Como siempre, es un placer recibir a nuestra querida amiga, la maestra Marcela Santillán, directora general de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Es un gusto también compartir el presidium con la doctora Carmen Jaimes, responsable de este proceso de reforma curricular, con nuestro amigo el doctor Tenoch y con mi amiga y colaboradora, la maestra Alejandra Javier Jacunde, quien es nuestra responsable en la Secretaría de Educación Jalisco, en la Dirección General de Educación Normal en el Estado. Y con todos ustedes, maestros, maestras de esta región occidente del país, maestras y maestros de Aguascalientes, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y por supuesto nuestro querido terruño Jalisco. Los recibimos con los brazos abiertos. El secretario de Educación en el Estado, el ingeniero José Antonio Gloria, me pidió que a través de mi persona enviarles un mensaje de trabajo, un mensaje de recepción que sea para ustedes lo más provechoso en términos del trabajo académico. Jalisco ha realizado un esfuerzo importante junto con las demás entidades, guiados de la mano del Consejo, del TESON, del acompañamiento de la DGESPE, de la maestra, de la doctora Marcela y de su equipo, y la verdad estamos sumamente orgullosos que se seleccione nuevamente a nuestra entidad para tener este trabajo de 3 días. Todo mundo en el campo del normalismo sabe de lo particularmente complicado que es transformar las cosas, y más complicado si se desea transformar académicamente nuestras instituciones normales. Es lo más complicado que puede haber. Echar a andar la maquinaria de nuestras instituciones formadoras de maestros con un propósito de su transformación, donde se pretenda colocar el logro educativo de los futuros maestros por encima de cualquier interés particular, resulta sumamente complicado y difícil. Ustedes saben por qué. Tenemos un historial, la génesis de nuestras instituciones está ligada a la génesis del sistema político mexicano, y particularmente aquí en este terreno que no debiera haber lo que hay,
A veces eso que hay no deja que las cosas se transformen tan rápido, pero ya vamos encaminados afortunadamente. A nivel nacional se ha generado esta sinergia para la transformación y todos los estados en diferentes niveles, con diferentes fases, pero todos los estados, hay la idea en todos los estados de que se transformen radicalmente las normales. ¿Y para qué? Pues para que sean y para que cumplan con lo que es su cometido, formar los mejores maestros del país. Ese es el propósito y no otro. No hay ningún otro propósito en nuestras normales. Olvídense que los activismos políticos, olvídense que la formación de cuadros, olvídense que la conciencia social se hace formando a los mejores maestros de este país. Ese es el cometido. Y se equivocan quienes le apuesten a lo contrario, quienes no comprometan su capital institucional en formar a los mejores futuros maestros y quienes no se comprometan en tener a sus mejores plantas docentes en las escuelas normales, quienes no se comprometan a no formar sus perfiles PROMEP, a no tener sus cuadros académicos, están faltando al interés general de su propia institución y la están convirtiendo en una institución inviable. Podrán ser cualquier otra cosa, podrán aspirar a cualquier otra cosa, pero están olvidando su cometido principal, la formación de los mejores maestros que requiere este país. Hacia allá es la transformación. Creo que ese ha sido el esfuerzo, esa ha sido la convocatoria que siempre ha lanzado la DGESPE y que la mayoría de los estados han tomado como bandera. Les repito, es difícil, es sumamente complicado. Se puede ser crítico y se tiene que ser crítico desde las escuelas normales, pero va junto con la mejor preparación para ser el mejor maestro y para ser el mejor formador de los maestros. Y yo creo que en estos 3 días que van a tener de trabajo, le van a seguir abonando a esta buena causa, que es la causa del normalismo, que es la defensa del normalismo, que es la defensa de la educación pública. Así, con eventos como este, se defiende la vigencia del normalismo. Con eventos como este, donde va lo académico por delante, la reforma curricular por delante, se defiende a la educación pública. Así se hace la reforma de la educación básica. Y no nos queda otra más que estar sumamente contentos porque estén aquí haciendo este trabajo trascendental, y no nos queda otra más que decirles que aprovechen al máximo los 3 días de trabajo, y en los pocos días que les dé de descanso la doctora Marcela y el equipo de trabajo, en los pocos días acuérdense de su tequilita y de su torta ahogada. Gracias. Le pedimos a la maestra Marcela Santillán que nos dirija el mensaje. Buenos días a todos. Licenciado Montoya, Ale, muchas gracias por recibirnos. Yo les tengo que contar, ¿verdad? En diciembre cambiamos de sexenio, entonces el rearranque no ha sido sencillo, pero el interés de todos se ha mantenido por seguir el paso. Entonces estamos saliendo un poquito tarde, una disculpa grande. Queríamos hacer esto en el mes de enero, en el mes de diciembre nos era absolutamente imposible por los cierres presupuestales, entonces toda la actividad concluyó desde antes de octubre. Entonces, esos meses fueron difíciles. En el mes de enero quisimos salir, ahí el doctor Fernando Serrano Migallón, que es el nuevo subsecretario de Educación Superior, les envió un cordial saludo y ha estado muy pendiente de que pudiéramos hacer este trabajo juntos. Pero lo cierto es que también rearrancar la máquina con los nuevos acuerdos de Hacienda, las nuevas orientaciones, etcétera, no fue fácil. Por eso agradezco infinitamente al licenciado Montoya y a Ale, nos apoyaron muchísimo para arrancar esto, para que se pudiera destrabar y jaláramos aquí
prácticamente en diciembre sí pudimos juntarnos. Me preguntó, vale, ese es el arranque, y luego en diciembre nos juntamos en el centro, los que están a distancia manejable al Distrito Federal, un par de días. Nada más revisamos de manera mínima la bibliografía, pero realmente ahí le decía que Oaxaca también, en un esfuerzo propio, nos pidió la presencia la semana pasada. Este es el primero que obedece a la sectorización que habíamos hecho de las regiones, y tiene que ver muchísimo con el interés puesto desde el estado de Jalisco para que no nos demoráramos más, para que arrancáramos ya. Sabemos que estamos arrancando un poquito tarde, por eso ofrezco sentidamente la disculpa. Hubiéramos querido arrancar en enero, sin tener segunda, tercera y cuarta toda la cobertura de la capacitación, pero fue prácticamente imposible. Sí, difundimos muchísimo que los programas están todos ahí arribita, y sí sabemos que la doctora Jaimes trae hoy todos los materiales en su disquito para que se los lleve. Estamos en pleno proceso de rescatar cosas que se hicieron al cierre. Hoy podemos decir con tranquilidad, le vale, que es una enorme tranquilidad saber que le depositaron a todo el país la semana pasada. Cumplimos con la parte que habíamos dicho, cumplimos tarde, por variar, pero cumplimos. Era más angustiante llegar y no haber cumplido esa parte. Se logró que se cumpliera con los compromisos, y a pesar de que este tránsito de sexenio nos causaba no miedo sino pavor, porque entrar a segundo semestre en un tránsito de sexenio parecía verdaderamente tormentoso, aquí estamos porque hay el entusiasmo de algunos maestros. La verdad, yo nunca había recibido expresiones tan afectuosas como las que recibí en diciembre y enero. Dice el licenciado Montoya que se han unido en un movimiento en el que ponemos por delante el asunto de lo académico. Es complejo. En estos 2 meses, algunos hemos retomado como un corte, hemos vuelto a mirar otra vez con cantidad de lecturas cómo se constituyen estos grupos, cómo se arman, cómo evolucionan en diferentes países, qué ha pasado y dónde estamos nosotros, cuáles son nuestras ausencias, nuestras angustias, porque habrá que hacer un corte, volver a mirar de frente, ver los discursos de quien llega. Así somos, esa es nuestra manera de ser, volver a ver los discursos y replantearnos, reconocer qué cosas avanzamos y qué cosas están insuficientemente avanzadas, porque están ahí, con la manía que tenemos nosotros de tomar datitos y mediciones, y saben que nunca tienen un mal uso, siempre es un espejo, una mirada a nosotros mismos para poder salir adelante. Hay datos ahí de que tenemos que mejorar, que tenemos que acelerar el paso, que tenemos que corregir cosas. Hace un rato reflexionábamos sobre el debate que se daba con los compañeros de Oaxaca la semana pasada entre alumnos y maestros de cómo subir el paso. Es un estado que tiene que recuperar ciertos problemas que tuvo, entonces están en una efervescencia ambas partes de poder acelerar, con algunas complicaciones de debates que ellos no han podido del todo concluir, pero están ahí y están tratando de seguir adelante, de mejorar el paso. Yo creo que ese es el tono que yo encuentro de manera mayoritaria en las escuelas normales en el país, un deseo absoluto de replantearse, colocarse, subir, mejorar, y creo que bajo esa perspectiva compartida por todos tenemos que voltear y ver cuáles son los ejes o las cosas que no nos permiten despegar a toda la capacidad que tendrían estas escuelas. Yo creo que cada vez los tenemos todos más y más claros, ¿no? Mientras que hablamos de
de envejecimiento en la parte de la educación superior. Y nos sale una historia ahí que no estoy muy segura que ustedes hayan leído, pero los que somos del DF la leímos. Hubo una promoción para que se jubilaran los profesores de la UNAM de más de 70 años, ¿sí? Y la promoción era impresionante, o sea, se jubilaban y le daban 20, 25 mil pesos mensuales, de ahí adicionales a su jubilación, de ahí hasta que se murieran, porque es muy difícil sacarlos, porque esas sí son plantas envejecidas. Bueno, es clarísimo. Lo que se constituye en los estímulos se constituye después en los lastres. O sea, hay problemas ahí que tenemos que mirar con mucho cuidado para no caer en esquemas que ya vimos que hicieron. ¿Y por qué hacen agua? Yo les decía que tuve todavía la ventaja de tener como docentes a algunos fundadores de la Escuela de Matemáticas. No es muy vieja, se funda a finales de los 30. Y yo que pasé hace 40 años por la universidad, pues todavía me tocan varios de los fundadores, pero todos y cada uno de ellos murió en servicio. Sí, todos. Pasaron desde los que murieron a los 70 años hasta algunos maestros que tuvimos, igual te iba a May, que porque con esa diferencia generacional y compartimos algunos maestros, digamos, muy brillantes, pero fallecieron cerca de los 100 años y fallecieron como docentes en la facultad. Los respetamos y los admiramos, crearon la escuela, le dieron una posibilidad al país, pero no se puede. La economía del país no puede seguir esas dinámicas, y entonces lo están pagando los jóvenes, y el grupo de jóvenes que tenemos es muy grande, entonces no se sientan agredidos. El sistema de educación superior hoy tiene que voltear y revisarse, ver cómo le hace, y tenemos que contestar con compromiso. El problema no son las escuelas normales, es el país. Yo diría, ahora, si vemos con atención a las escuelas normales, y de verdad no exagero, el 10% de las escuelas normales tienen envejecimiento, el 90% no lo tiene, que es escandaloso. Y entonces ahí uno tiene que preguntarse, ¿y por qué no hay envejecimiento? Porque hay una movilidad de la planta docente que tampoco es posible. ¿Sí? O sea, no es posible que nos duren 5 años en la escuela, que hagamos esfuerzos titánicos y se muevan, porque eso no permite consolidar instituciones. Entonces, tenemos ahí una cosa compleja, difícil, que tenemos que analizar, ver, rever, reestudiar, replantear, para hacer de las escuelas normales o redes, o no sé, tenemos que ser muy inteligentes para no molestar a nadie, pero buscar que sean el centro de un trabajo académico muy importante para el país en materia de enseñanza a los niños de 3 a 15 años, que hoy es la parte obligatoria, y tener muy presente, aquí no están con nosotros, en el caso de la superior, en un lapso de 7 años, el bachillerato es obligatorio, porque eso también replantea cosas para las escuelas normales superiores. Entonces, hicimos un corte. Yo no puedo más que a todos ustedes agradecerles enormemente todo su trabajo. Yo lo digo y lo sostendré delante de quien sea, desde cosas maravillosas de un cambio, de una apertura, de un fortalecimiento impresionante, hasta movimientos un poquito más lentos en algunas escuelas, pero un absoluto deseo de cara a mejorar este país. Y eso lo entiende uno cuando regresa a la historia y ve, como lo decía el licenciado Montoya, al fin y al cabo se sienten autores de este país, se sienten formadores de los niños y los jóvenes de este país, saben la importancia que tienen.
y eso lo ve uno franco y de cara cuando ve las formas en que reaccionan, las formas en que trabajan. ¿Tenemos que superar cosas? Sí. ¿Tenemos que repensar cosas? Sí. ¿Tenemos fórmulas? Imposible teniendo las dimensiones y la diversidad que tiene el país. No hay fórmulas hechas que pudiesen aplicarse a todas y cada una de las 256 normales públicas y las 180 normales particulares que nos quedan. Sí queremos exigir mucho a uno y a otro sector fuertemente, que se quede y que esté absolutamente comprometido, como dijo el licenciado Montoya, a garantizar que cada joven que salga de nuestra escuela tiene las condiciones para ser maestro en nuestro país. Tener como responsabilidad el 90% de los niños y los jóvenes que se educan en educación pública, se dice fácil, pero es enorme el compromiso. Es decir, cada error que cometemos nosotros, y eso va desde la dirección que tenemos en el centro, y por eso ahora vamos a tener que entrar otra vez con un programa de seguimiento, porque yo estoy segura que cuando lleguemos al cuarto año estaremos ajustando esta reforma, segura. O sea, ya ahorita, después de un año, ya vemos datos y cosas que habrá que jalar y volver a ajustar, y ojalá lo podamos hacer así, con esa celeridad, que a los 4 años estemos publicando un nuevo ajuste de esta currícula, que no se vuelvan a quedar 12, 15 años con un mismo, con un estatus curricular que uno no lo entiende en un momento de tanta producción de conocimiento, sino que aprendamos a ajustar rápida y seriamente lo que tengamos que ajustar. Entonces, el trabajo hacia adelante yo lo veo como un trabajo muy prometedor, un trabajo que nos debe unir a todos en la búsqueda y en la garantía de que sin duda este país tiene que resolver otras cosas, como acelerar su capacidad económica para cambiar, pero que nosotros somos una parte importante de la responsabilidad de darle mayor equidad a este país, ¿sí? Que es la parte débil, la parte enormemente débil de este país, la inequidad enorme en la que vive la mitad, más o menos la mitad de la población, la enorme pobreza, una enorme desigualdad, y esa la llevamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, volver a revisar los modelos. Ahora que recogemos otra vez toda la literatura, veíamos, por ejemplo, China sostiene los 3 modelos, ¿sí? Los sostiene así, no tiene manera de darle cara a esto. No sé, a lo mejor no 3, pero a lo mejor México sí tendría que revisar si necesita 2 modelos distintos, porque si no nos pasa esta crítica grande que todavía hace 15 días que le hacen la entrevista a la maestra Elvester en Milenio, lo vuelve a decir. Desde que se hicieron licenciados, no hay quien atienda a las zonas rurales. Y digo, pues sí, si están aquí en Guadalajara, tan hermosa que es su ciudad, si captan a unos chicos y chicas con muchísimo potencial, seguramente de una clase económica media o más, es re difícil pensar que se van allá hasta el fin del mundo a trabajar, ¿eh? O sea, la parte dura ahí, donde tienen algunos de los huicholes, donde hacen orilla con otros estados, es muy difícil. A lo mejor si nosotros abrimos desde el primer semestre, porque hay jóvenes muy inquietos, la posibilidad de que ellos se vayan asomando, a lo mejor algunos van, pero a lo mejor hay que trabajar más esas zonas. Ese es un reclamo eterno que tenemos, pero no podemos pensar que todos vayan, porque a lo mejor entonces no creamos los grupos que respondan a las zonas urbanas marginadas, a otros grupos que tenemos. Entonces, si lo ven, el reto hermoso de poder estar otro tiempo con ustedes es otra vez revernos y volver a pensar dónde sí la estamos armando, dónde no la estamos armando, qué tenemos que hacer, pero absolutamente convencida que si llegamos a un lugar podremos hacer un corte y mostrarle a todo el mundo que podemos llegar muchísimo más lejos.
y que lo que tiene en esta escuela surgió así, nació y seguirá siendo la posibilidad de brindarle muchísima equidad a este país. Entonces, muchas gracias, Ale. Les pido que entren con todo el entusiasmo, que seguro que después de que vivieron el primer semestre tienen cosas que aportar con quienes diseñaron los materiales, están directamente con ustedes todos los diseñadores. Hay cosas que a lo mejor no se entendieron y nosotros tenemos que retrabajar de manera más cercana. Quisiéramos hacerlo, o sea, quisiéramos que por favor ya no nos inviten a estos personajes que han inventado algunas técnicas maravillosas aplicables desde el kinder hasta la universidad. A ver quién se la cree, ¿verdad? Pero los invitan y les pagan unas barbaridades. Entonces, que mejor le pensemos muy seriamente cómo se crean redes comprometidas de trabajo para subsanar espacios donde no solo ustedes, los propios diseñadores están construyendo. El proceso de conocer, de aprender, es un proceso de construcción y en eso estamos. Y a esa es la parte en la que yo estoy segura que el normalismo va a retomar. Vamos a volver a tener mucho más producción porque ya lo observamos en los últimos 3 años. Y darles las gracias, invitarlos a que le entremos muy duro y desearles lo mejor para este año que empieza. Hasta luego.